Hola compañero, hola Pablo. A mí me ha tocado hablaros de la sesión de entrenamiento en alto rendimiento. Os voy a tratar el tema desde un punto de vista teórico, de lo que yo entiendo que debería ser o estar estructurada una sesión de entrenamiento, y yo los voy a contrastar con dos ejemplos. Eh, Son la experiencia que yo tuve, una en LEP y otra en Liga Femenina 2. En estas sesiones es, es de alguna manera, es como plasmamos nosotros todo lo que tenemos en la programación, todo lo que hemos visualizado anterior a los entrenos y donde realmente vemos si lo que hemos planificado está bien, está todo lo que nosotros tenemos pensado para lograr esos objetivos y lo llevamos a cabo, ¿no? Os voy a introducir el índice de lo que yo entiendo que podríamos ver toda la que es la estructura. Eh, Os voy a explicar qué son las sesiones de entrenamiento, eh, qué consideraciones tenemos que tener previamente para diseñar una sesión, cómo podemos estructurar una sesión. Todo esto no está cerrado a ningún tipo de hacerlo, ningún tipo de incorporación personal. Yo te voy a dar como un esqueleto y a partir de ahí la gente puede ir añadiendo pincelada en función de la categoría que esté, el club que esté. Después los tipos de sesiones que hay, como una parte principal que es interesante es saber distribuir esas sesiones de entrenamiento en los diferentes microciclos, mesociclos que nosotros tengamos programados. Eh, Cómo podemos distribuir la carga eh, que nosotros tenemos planificada en esa sesión de entrenamiento, ¿vale? Y cómo se puede hacer diferentes sesiones si son únicas en el día o si la hemos dividido en dos partes, ¿no? Por la mañana y por la tarde. No tiene por qué ser un equipo de alto rendimiento. Para poder distribuir estas dobles cargas, nosotros podemos tener en pretemporada un equipo de formación que obviamente en una categoría ya tirando a juvenil, junior, podemos hacer en pretemporada principios de dobles sesiones, ¿no? Bueno, ¿qué son las sesiones de entrenamiento? Tampoco vamos a extendernos mucho en este apartado. Podemos decir que es la estructura elemental del proceso de organización del entrenamiento, es decir, donde se lleva a cabo todo lo que nosotros hemos planificado, ¿vale? Eh, ¿A través de qué? Pues a través de las tareas o ejercicios que nosotros tenemos diseñadas para poder realizar ese aprendizaje, esa incorporación de nuevos conceptos, esa preparación psicológica y esas cargas físicas que son necesarias para tener un beneficio en el rendimiento. Eh, Podemos distinguir entre un día de entreno para equipos no profesionales o semiprofesionales o amateur y cuando ya son dos días de entreno, o sea, perdón, dos sesiones en el mismo día, pues se supone que ya son equipos profesionales. En cuanto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a escribir y a plasmar lo que queremos hacer en una sesión de entrenamiento, pues yo creo que todo el mundo tenemos claro, ¿no? Lo que hay, pero eh, os recuerdo, el tiempo de entrenamiento del cual dispongo eh, es fundamental para poder plasmar las tareas, porque tengo que tener en cuenta el tiempo total de ejercicio activo que necesito, el tiempo parcial que voy a dedicarle a cada uno de los apartados, los tiempos de descanso que le voy a dar, el número de jugadores del cual dispongo, el tipo de material
que tengo, las condiciones de las pistas, las condiciones ambientales, saber qué intensidad le voy a dar a cada uno de los ejercicios y en total a la sesión. Para eso tengo que saber esa sesión en dónde está ubicada dentro de mi microciclo, mi mesociclo o mi planificación anual. La intensidad de carga psicológica no va a ser la misma en pretemporada que en mitad de temporada. Cuando yo vaya a meterle un concepto táctico no va a ser lo mismo si hablo directamente del equipo que me voy a enfrentar el sábado a cómo quiero yo eh, dar cuál va a ser mi visión global de mi táctica defensiva, por ejemplo, cuando se las vaya a meter en pretemporada. Por tanto, todas las sesiones no son lo mismo. Hay unos parámetros comunes, pero después hay otros parámetros que tengo que ir metiéndoles poco a poco. En la estructura de la sesión, es decir, cuando yo quiero plasmar los tipos de ejercicio para dar el contenido técnico, táctico, los que tengan determinada carga psicológica y los que tengan determinada carga física, lo fundamental o lo primero que tengo que hacer es tener una charla previa con los jugadores para decirles de qué va a ir la sesión. De esta manera estamos calentando la mente y posteriormente vamos a calentar el cuerpo. Pero yo tengo que meterle en dinámica para que los chicos sepan lo que va a durar, qué intensidad va a tener, qué conceptos nuevos voy a introducir y de alguna manera ellos ya van a estar en el calentamiento teniendo una predisposición a. Después los contenidos los tenemos que distribuir, o la idea es distribuirlos de lo más sencillo a lo más difícil, en todos los aspectos, ¿vale? Las situaciones tenemos que tenerlas desde los más simples a las más complejas. La tensión o presión que nosotros tengamos que dar a los ejercicios, de igual forma, tenemos que ir de lo más sencillo o de la menor presión a la mayor presión. ¿Y cómo nosotros dividimos la sesión? Pues, como dije al principio, con una sesión o una charla previa, un calentamiento, una parte principal y dentro de esa parte principal, y si seguimos con la idea de la estructura simple a la compleja, pues en la parte principal también va a estar dividida en función de esa jerarquía. Por tanto, tenemos dentro de la parte principal una introducción, va a haber una parte media donde tenemos unas cargas técnico-tácticas y al final una carga más táctica donde le metemos mayor complejidad, mayor carga psicológica, posteriormente una vuelta a la calma y un proceso de recuperación. Bueno, en cuanto al tipo de sesiones, las sesiones las podemos dividir en individuales y colectivas. Dentro de las individuales y colectivas también las podemos subdividir en técnicos, técnico-tácticas, físicas, donde podemos trabajar de una manera más individualizada o que el jugador se centre más en determinados aspectos, y después las colectivas, que también las podremos dividir o podemos hacer grupos distintos, pero básicamente podemos distribuir las sesiones e incluso un tipo de sesión distribuirla en un lapso de tiempo en varias sesiones distintas, ¿no? Hacer subgrupos. Por tanto, los tipos de sesiones es como nosotros lo interpretemos, como nosotros tengamos la filosofía de club o de entrenamiento. Vamos a meternos de lleno en lo que es la disposición de la carga en las sesiones. Yo
habré planificado, habré hecho una estructura que es una especie de boceto con las ideas que tengo y cómo la he dividido. Después, otra cosa será llevarla a la realidad y cada vez que yo hago una sesión, tendré que hacer una especie de feedback donde vea si he conseguido los objetivos que me he planteado. Si lo he conseguido, pues seguiré con la programación. Si veo que me ha faltado algo, que algún concepto no ha quedado claro y lo quiero repetir, entonces voy a tener que coger la programación y meterlo en el apartado X, para poder trabajarlo otra vez y estar seguro de que ese concepto ha quedado claro. En cuanto hablamos anteriormente de estructurar las sesiones de lo más sencillo a lo más difícil, pues por ejemplo, no es lo mismo hacer una carrera donde yo tengo ahí un trabajo puramente físico. Si ya le meto una carrera con balón en un 1 para 0, le estoy metiendo un valor técnico, por lo tanto ya va teniendo un poquito más de complejidad. Si a esa carrera de 1 para 0 con balón le meto a un defensor, un 1 para 1, le estoy incrementando la carga a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico individual. Es una táctica individual porque tiene que sobrepasar a un contrario. Em, si le pido a ese defensor que me haga, que me complique y no me deje ir por el centro, por ejemplo, pues ya la carga psicológica aumenta. Tengo que estar pensando en el balón, en correr, en intentar sobrepasar a ese defensor. Si hago un ejercicio o sea, de 1 para 2, aumenta la presión, es decir, la complejidad va aumentando. Por tanto, a la hora de yo distribuir la carga, de diseñar esas sesiones, em, yo tengo que contemplarlo de alguna manera. Entonces, yo acabo de aportar, en el PDF bueno, en el PDF no, aquí en el vídeo, em, os voy a poner imágenes de una planificación que hice para equipo de Liga Femenina 2, donde en el valor de la carga, según el eje volumen e intensidad, puse una numeración. Eso en una de las exposiciones que hice en clase os lo expliqué. Eso es una referencia. Ahora más adelante os pondré otra imagen donde se establecen los parámetros a nivel físico de esos valores. Eso es una orientación en función de una evaluación que yo hice del equipo al principio de temporada y cómo interpreté que tenía que ir su evolución en función de ese volumen o de esas intensidades eh, que barajé, y después llevarla a lo que es la sesión. ¿Vale? Ahora parece un poquito más un poco sin sentido, pero cuando veáis el ejemplo que os pongo casi al final del vídeo, veréis cómo se lleva a una sesión esa numeración que veis en esta imagen. Bueno, esos números que hemos visto en esta imagen anterior, pues es una disposición de la carga. Es decir, yo tengo que tener una referencia y básicamente es una guía en la cual sigo, y puedo de alguna manera tener una sesión con una cierta coherencia. Y os explico. Desde el punto de vista físico y motriz, vamos a distinguir lo siguiente, que os lo pondré en la imagen. Os hablé de que el descanso total, el que el jugador esté parado, lo denominábamos con un valor 0, y a partir de ahí no íbamos hasta lo que era el valor máximo de estrés al que se le puede someter a un deportista, que es la competición, ¿vale? Donde está por valores por encima del 100%. Y lo llamamos, le damos un valor 5.
Vale, pues cuando hablamos de descanso pasivo total es estar quieto en casa sin hacer nada, ¿vale? Cuando le damos un valor 1 es de recuperación. Realizamos algo de capacidad aeróbica, un trabajo de compensación. Normalmente nosotros teníamos un protocolo que era post partido o cuando veníamos de un viaje con después de un partido. Es decir, jugábamos un partido, teníamos un viaje y llegamos al destino. Bueno, pues ahí hacíamos una sesión de recuperación donde si teníamos gimnasio, utilizábamos el gimnasio y si teníamos cancha, pues utilizábamos la cancha. De lo que se trataba un poco era de soltar musculatura, ¿vale? De que el cuerpo le ayudásemos a liberar y a relajarse, ¿vale? Después tenemos varios niveles, que son el 2, el 3 y el 4. Esto viene, o toda estructura, esta viene de la ley de, eh, de Schul, es la ley del umbral. ¿Qué significa esta ley? Pues que nuestro organismo, tiene una, em, unos parámetros por encima y por debajo, eh, donde tenemos una franja de rendimiento. eh, por encima nos vamos a un límite de umbral, es decir, que si lo sobrepasamos y mantenemos un esfuerzo prolongado por encima de ese rendimiento, podemos llevar a la lesión. Y el límite por debajo significa que si nosotros trabajamos por debajo de ese nivel, no estamos haciendo nada. Simplemente estamos haciendo un mantenimiento o un desentrenamiento. Lo complicado de esto es saber cuál es el nivel óptimo de entrenamiento y encima de cada jugador. Eso es lo complicado. Eh, pero bueno, lo que intentamos es trabajar, tener unos límites dentro del equipo, compensarlo, y si vemos que hay jugadores que están por arriba, están por abajo, pues hacemos sesiones individualizadas con ellos. Entonces, en nivel 2 em, trabajamos una potencia aeróbica, es decir, todos los ejercicios, o la mayoría de los ejercicios dentro de la parte principal van orientados a la potencia aeróbica. La sesión 3, pues estamos trabajando la potencia aláctica, la potencia láctica y la potencia aeróbica. Y dentro de la 4, pues estamos trabajando potencia láctica, resistencia de la capacidad de aceleración, es decir, velocidad, y lo que son los partidos amistosos. Eh, ¿Por qué os comento todo esto? ¿Cómo podemos traducir todo eso? Vamos a ver, nosotros tenemos en cuenta que en el baloncesto moderno las acciones o son de 10 segundos, son 15 segundos, eh, o tienen un máximo de 40 segundos. Es decir, es muy difícil que se dé varios contraataques seguidos o varias defensas con ataques ininterrumpidos. Siempre va a haber un fuera banda, siempre va a haber un tiempo muerto, siempre va a haber un corte por una falta personal, siempre va a haber un parón. Por lo tanto, eso tenemos que reflejarlo. Y para traducir esto, os he puesto una imagen donde traducimos todas esas capacidades físicas, es decir, la potencia anaeróbica láctica, la capacidad anaeróbica láctica, la capacidad anaeróbica láctica, la potencia aeróbica y la capacidad aeróbica. Todo eso se traduce en un tiempo de trabajo, ¿vale? Y lo tenemos que identificar. Está claro que aunque el baloncesto dura 40 minutos, no es una carrera de fondo, sino que es una intensidad muy elevada, con unas pulsaciones muy elevadas en espacios de tiempo cortos. Y esos espacios de tiempo cortos se van sumando. Entonces, a ese tiempo de trabajo le corresponde un tiempo de recuperación. Y ese tiempo de trabajo y de recuperación, si lo queremos asemejar a la competición, tenemos que identificarlos en tiempos de trabajo y tiempos de descanso en entrenamiento,
¿vale? Entonces os pongo una columna donde vienen reflejados una serie de ejercicios que simulan, y nosotros tenemos que simularlo, es decir, no podemos hacer un uno contra uno eh, continuo a toda la cancha, y tenemos que hacer uno contra uno reales. ¿Cuántos uno contra uno se pueden dar en un partido de línea de fondo? Rara vez. Entonces los unos contra uno son de menos de 5 segundos. Los 2 contra 2 también son de menos de 5 segundos o de 5 segundos. Es que no se van a dar situaciones mucho más, más extensas. Entonces tenemos que intentar, a la hora de prepararlo en las sesiones prácticas, eh, intentar no interrumpirlo, darle sus descansos, pero intentar no interrumpir ese trabajo y que sea diseñar ejercicios que sean de ese tiempo en concreto, ¿vale? Después tienes el trabajo de 2 para 2, de banda, de fondo, de situaciones final de partido, que son las situaciones pues, de 5 segundos, 8 segundos en el crono de 24. Hay situaciones hay que trabajar y hay que trabajar su intensidad, ¿no? Después están las situaciones de 3 para 3, las de superioridad, las de 2 para 1, las de juego de 3 para 3, 4 para 4 ininterrumpidamente en toda la cancha. Y después ya están las transiciones, los contraataques, los 5 para 5, las defensas en zona. Es decir, todo tiene una traducción eh, para que tengamos una idea de cómo distribuir a nivel físico y a nivel táctico ese contenido dentro de la sesión. A partir de ahí tenemos que coger el tiempo y distribuirlo. Yo, en el ejemplo del final de esta charla, os lo voy a poner, que es como yo diseñaba la sesión, y bueno, ya vosotros lo cogéis si os interesa o si os parece bien. Bueno, y para terminar lo que os he estado comentando, os voy a dar una distribución del trabajo semanal cuando tenemos un entrenamiento por día. En este plan de trabajo semanal, sí yo distingo el trabajo físico, una parte de trabajo físico que podía ser en cancha aparte del técnico táctico o podía ser sesión de pesas, ¿vale? Entonces, eh, esta distribución con las diferentes cargas eh, es un ejemplo de en un momento de la temporada donde trabajábamos y teníamos solamente un partido a la semana, ¿vale? Trabajábamos durante toda la semana, distribuíamos la carga física, distribuíamos la carga técnico-táctica y al final teníamos un partido el sábado, ¿vale? El ejemplo que os he dado de un entrenamiento, cómo distribuía yo los 5 días de la semana eh, y le decía a la entrenadora cómo iba a estar distribuido los ejercicios, ella ya metía el componente técnico táctico que quisiera, yo le daba el ejercicio que era indicado para yo poder trabajar la parte física, ella ya metía el concepto técnico táctico que quisiera, ¿no? Yo le controlaba el tiempo, le decía el tiempo que llevaba y los tiempos de recuperación, ¿vale? Entonces, eh, equivale, creo que equivalía a, no, sí, creo que equivaldría como la tercera semana, creo que era. Bueno, si no, pues da igual, las fechas no coinciden, pero sería algo parecido, ¿no? Aquí tenemos, era una semana alta, un microciclo como pone ahí de impacto, es decir, las cargas eran muy fuertes. Martes, miércoles, jueves eran muy fuertes de entrenamiento. eh, em, el viernes bajamos de intensidad y el sábado era el partido. Pero bueno, nosotros teníamos que buscar en esa sesión diaria la máxima carga posible, ¿no? Entonces, como veis aquí, está todo contemplado, es decir, el tipo de ejercicio que era en la parte principal, eh, cuánto tiempo aproximado tenía que durar ese ejercicio. Si había algo que se saltaba, pues yo compensaba en los siguientes ejercicios, o lo quitábamos o reducíamos el tiempo.
Em, los tiempos de descanso aquí no aparece como tal, sino que lo que hacíamos era un ejercicio, un descanso activo, es decir, le metíamos un ejercicio de tiro libre, un ejercicio de tiro, donde bajábamos pulsaciones y orientábamos, bajamos la presión psicológica y simplemente estábamos atentos a otro tipo de cosas. Entonces, todo tenía su tiempo. De un módulo a otro, es decir, del apartado de introducción de la parte principal al bloque de la parte técnico-físico, ahí había eh, un descanso, ¿vale? Podía ser tiro libre y agua. Entonces, ahí también aprovechamos y si teníamos que decirle algo a cualquier tipo de jugadora, pues ese era el momento, ¿vale? Incluso aprovechamos ese tiempo de descanso para introducirle en el siguiente bloque, ¿vale? Como iba a ser ejercicio, si es un ejercicio que ya es repetitivo, que la gente lo conocía, pues directamente empezábamos y ya está, ¿no? Pero si le teníamos que meter, o ella le quería meter un concepto diferente o incidir sobre algo en concreto, pues entonces en ese periodo de descanso se lo decía. Entonces ya podéis ver ahí que todo estaba distribuido en tiempos de trabajo y tiempos de descanso y las acciones que queríamos trabajar con ellas, ¿vale? Y después los bloques de 5x5 pues intentábamos poner en función de la temporada que fuera. Si era muy al inicio de temporada, pues los bloques de 5x5 en vez de ser de 10 minutos simulando un cuarto, lo hacíamos de 8 minutos, ¿vale? Pues para hacerlo de menos a más a lo largo de la temporada. Después, como teníais aquí en el ejemplo, pues si lo queríamos prolongar un poquito, es que le metíamos algún tiempo muerto, pero nunca llegaban a ser 4 bloques o 5 bloques como podíamos meterle al final, ¿vale? Y si le metíamos algo de más bloques, lo que hacíamos era darle más tiempo de descanso. Eso ya jugábamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que intentamos es en esa última parte simular lo que era un partido. Si teníamos que poner crono, poníamos crono. Si tenemos que poner alguna situación táctica, se la poníamos, pero siempre intentando simular partidos, ¿vale? Con respecto a la doble sesión, pues os he puesto cómo lo distribuíamos en la LEP el año que yo estuve, cómo incluíamos todo, desde los viajes hasta la carga que le metíamos en el día, o sea, cuando llegábamos, si teníamos cancha, pues esa sesión lo teníamos que aprovechar porque es fundamental saber el número de sesiones que yo voy a tener al año productivas. El número de sesiones donde yo voy a poder trabajar con los jugadores. Si yo no tengo eso claro, difícilmente voy a distribuirme toda la carga física, técnico y táctica. Entonces, con esta distribución nosotros sabíamos perfectamente cuántos partidos, porque hay semanas, como veis ahí, que jugábamos 2 partidos, pero realmente teníamos a lo mejor dos, en una semana teníamos 2 sesiones fuertes, o 2 sesiones donde podíamos trabajar contenidos tácticos, pero el resto era tiro, conocer la cancha, recuperación y difícilmente podíamos trabajar. Entonces teníamos que tener muy claro los días de entrenos que tenemos aprovechables. Eh, y también os pongo al final, pues desde la planificación a nivel físico, es decir, qué es lo que yo quería trabajar para yo poder saber eh, qué trabajo, qué tiempo le doy de descanso para que lo asimile el cuerpo, para meterle otra vez otro tipo de carga, ¿vale? Para siempre estar en ese rango de rendimiento óptimo del jugador. Y después, la última es cómo traslado eso, cómo distribuyo yo esa carga en una semana de 2 entrenamientos diarios, ¿vale? Estamos hablando de unas 6 a 7 horas de trabajo en cancha, ¿vale? Entre que llegaban hasta que se iban, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya quedado un poco claro de lo que
he entendido yo por una sesión de entrenamiento y, y a partir de aquí vosotros podéis adaptarla y sacar vuestro modelo semanal para solamente en el futuro ir metiendo y sacando conceptos en función del equipo que tengáis, ¿vale? Bueno, chicos, ánimo con esta situación que tenemos y espero que os haya servido esta charla. Un saludo.